La llegada de migrantes haitianos al área metropolitana de Monterrey y más a comienzos de esta década los ha convertido en un nuevo sector cultural de la región. Los podemos ver paseando, comercializando, estando por toda la ciudad y pensamos como si siempre hubieran estado aquí, cuando en realidad el afro siempre ha tenido presencia en el noreste mexicano. No me voy a referir a ellos con la palabra N, aunque los registros históricos estén escritos de esta manera, sino porque no es lo mismo la sociedad mexicana de 1825 a la del 2025. Así que me voy a referir como afro. En México, en la región oeste y sureste de la nación, es muy común la presencia afromexicana, pero aquí en el norte ver estos rasgos es muy poco común, muy inusual. En el noreste mexicano hubo mucha presencia afro, y más con la llegada de esclavos que venían desde Europa y empezaron a llegar por todos los puertos del virreinato, ya sea Veracruz, Campeche y en el noreste por el río Pánuco en Tamaulipas. Poco a poco, pues se iban comprando, iban comercializando con ellos en trueque y se fueron integrando a las villas y haciendas de la región. En 1825, España le vende la Florida a los Estados Unidos y por estas fechas nace el primer imperio mexicano. Por ley, por ley, cualquier persona que sea afro o de cualquier grupo era libre. ¿Por qué no existe la esclavitud en el primer imperio mexicano? Por ley. Por la práctica había sus detalles, pero por ley tú eras libre. Así que todo afroamericano en México era libre. En Estados Unidos, en la Florida, en Alabama y todas estas regiones de los estados del sur, pues seguían manteniendo la práctica de la esclavitud, ya sea en campos de algodón o en algún otro trabajo. Pero en México por ley era libre, así que muchos afros empezaron a escapar de ese tipo de trabajos y llegar por el noreste mexicano. Y recordemos que Texas aún pertenecía a la nación. A estas personas se les conocía como cimarrones. Y en toda la América virreinal los hubo. Eran poblaciones afro que escapaban y creaban sus propias comunidades o se integraban a las comunidades de nativos que habitaban en esa región. Algunos de ellos escapaban y se convertían en forajidos, no porque hayan cometido un crimen, sino porque su único delito era ser libres. Tú, ser una propiedad, no podías escapar de tu dueño, ya que eso lo convertía pues en un delito, ¿verdad? No porque hayas asesinado a alguien o hayas quemado algún pueblo o algo, simplemente por tu libertad eras forajido. Algunos de ellos desempeñaban el papel, bueno, el trabajo de vaquero, o algún, no necesariamente tenía que ser ese, pero algunos afros se escapaban y pues se perdían en los montes y en los valles. Y empezó a salir este tipo de trabajo nuevo, que era cazador de cimarrones, que eran esas personas que buscaban a los que se escapaban para atraparlos y obtener su recompensa. La diferencia entre nativos del norte a los del centro y sur es de que en el centro y sur tú te podías encomendar a una persona. ¿Qué quiere decir? Que te bautizabas, te metías al catolicismo y ahora eras empleado o peón para cierto hacendado. En el norte hubo esclavitud en los indígenas, no era muy frecuente, pero sí la hubo. Se puede ver que entre los mismos indígenas empezaron a hacer esta práctica, ya que ibas a una comunidad, pocos indígenas que eran nómadas, los atrapabas y los vendías a los españoles. Inclusive los españoles también lo hicieron. Podemos ver el caso de Guajuco, el cacique que habitó la región de Santiago. Ahorita recibe el cañón del Guajuco su nombre a él, pero él empezó a atrapar indígenas y a venderlos con los españoles para comercializar pues licor, bebidas, alguna cosa traída de Europa que no existe aquí. La esclavitud es algo que tenían en común los afroamericanos con los nativos del norte. Muchas veces se tuvieron que unir entre ellos para vencer a los colonos o luchar contra ellos que ya estaban entrando muy de lleno a sus tierras. Para el siglo XIX empezó a haber un nuevo mestizaje en la región, que eran los hijos de afroamericanos con indígenas, los cuales poco a poco se integraban a la comunidad indígena, ya que eran más las personas que los rodeaban. Esta nueva simbiosis cultural creó un nuevo panorama en el noreste mexicano. Tú como afro sabes utilizar las herramientas, sabes el modo de vida de los europeos y sabes utilizar las armas de fuego, ya que conviviste por muchos años con ellos. Entonces al momento de escapar, si te encuentras un cacique,
te da permiso de habitar con ellos, de vivir junto a la comunidad. En cambio, enséñame a utilizar eso. Enséñame cómo viven, qué es lo que comen, dónde duermen, cómo se maneja la hacienda, las armas de fuego, las herramientas, enséñame todo. En cambio, yo te doy alojamiento. En 1835 empieza la Segunda Guerra Seminole en Estados Unidos. Esta tribu ya tenía integrado a los afroamericanos que vivían como ya una persona normal en su comunidad, pero Estados Unidos quería arrojar a todos los nativos y llevarlos a territorio indio, no importa de qué nación indígena pertenecieras. Uno de sus líderes, llamados Wildcat, llegó a México junto con una caravana pluriétnica. Esta estaba compuesta de seminoles, de Kickapoo, que era otra tribu, y afroamericanos, que ya estaban integrados a su comunidad. Llegan con el presidente en turno, que era Mariano Arista, y él amablemente pues los invitó al jefe a un palco a ver una corrida de toros. Aquí en México se le llamó gato blanco, tal vez por equivocación o erróneo al escuchar, ya que Wildcat significa gato salvaje, pero aquí se llamaba gato blanco por Wildcat. Ahora, se les está otorgando tierras en Coahuila, con una condición. Enfréntense a los comanches y a los apaches. Si quieren vivir aquí, ayúdenme a solucionar este problema que tengo con los nativos. Y se les empezó a dar asilo en lo que es Viesca, en Parras, en Rosas y en algunas poblaciones más de Coahuila. Empezaron a trabajar la tierra, empezaron a cultivar, empezaron a tener este tipo de ganado, pero siempre y cuando anduvieran atentos a ver si no se metiera algún comanche o apache a la región. Muchas veces se metían a Nuevo León siguiendo a los comanches para erradicarlos. Ahora bien, conforme pasaron los años hubo matrimonios fuera de las comunidades, entre mexicanos y afroamericanos. Poco a poco se empezó a disolver estas personas e integrarse a la comunidad, pero aún así llevan en su sangre la herencia de aquellas personas que escaparon de sus dueños y vagaron por los montes, por los ríos, lagunas, sierras y pueblos. Se les conoce como mascogos en Coahuila y son estas personas con descendencia afroamericana. Si bien la historia no se repite, pero tiene ciertas similitudes. En el área metropolitana de Monterrey, con la llegada de esta caravana de haitianos, ya es común verlos en nuestra ciudad, paseándose, trabajando, comercializando, siendo nuestros vecinos, inclusive familiares, porque he visto parejas entre mexicanos y haitianos. No tiene nada de malo, es algo que ya pasó y seguirá pasando. Es común ver su cultura, es común ya escuchar su lengua, ver su comida, la estética de pelo que usan, su forma de vestir. Y es curioso, porque en el siglo XIX escaparon de un gobierno opresor y llegaron al noreste mexicano en busca de nuevas oportunidades, en busca de trabajar, de vivir en paz, de sacar una familia adelante. Y en el siglo XXI está pasando exactamente lo mismo.